Ver TV Producciones. Proyectamos lo mejor de lo nuestro. Presenta Encuentro con la palabra, la senda cultural del mundo. Dirección y presentación, Bernardo Díaz. Televidentes, amigos, ¿cómo están ustedes? Teluro Producciones, CNC, Canal 2 y Ver Televisión les da la más cordial bienvenida a este programa Encuentro con la Palabra. Vamos a recordar hoy a un personaje maravilloso, infortunadamente fallecido ya tiempo atrás. Y hace muchos años hicimos un programa de televisión en un lugar rural sensacional en La Moralia, donde hablamos acerca de situaciones que tuvieron que ver con el entorno sociocultural de nuestro país a nivel de esta época independentista. Historiador, jurista además, Carlos Eduardo Escobar. Recordemos aquella época maravillosa en este espacio Encuentro con la Palabra. Después de comerciales, regresamos con este invitado de tanto tiempo atrás, de cuya fecha no alcanzo a recordar. Bienvenidos a Encuentro con la Palabra. Le estamos cumpliendo a los tulueños. Pavimentamos la carrera 28 en La Trinidad, la calle Séptima en San Luis y la vía Agua Clara Los Caimos. Aperturamos y dimos continuidad a la calle Sarmiento o calle 27. Intervinimos de manera express con topping la calle 22 y la carrera 24 entre calles 25 y 27. Y construimos más de 1000 metros lineales de andenes inclusivos podotáctiles con zonas verdes. Tuluá avanza, con obras para ser felices. Alcaldía de Tuluá. Como autoridad en las empanadas, les cuento que las empanadas de Taponcho Mucho Sabor pagan impuestos, no ocupan espacio público, no como ají, se lo obsequiamos con las empanadas. Venga, disfrútelas sin miedo a que lo capturen en la carrera 26 2341. Mucho sabor. Y les decía, televidentes amigos, que nuestro invitado es absolutamente especial. Jurista, abogado de la Universidad de Santiago de Cali, ex juez de familia, juez de la República e historiador de la ciudad de Tuluá, Carlos Eduardo Escobar. Bienvenido a Encuentro con la Palabra. Muchas gracias, muchas gracias. Carlitos, estamos desde La Moralia. ¿Cómo le parece? ¿Sabe por qué vinimos? Para que hablemos de un individuo especialmente grandioso en el país. Se llama don Jorge Eliezer Gaitán, fallecido en el año 48, 9 de abril, a raíz del Bogotazo. Pero vamos a hablar con usted acerca de la historia del doctor Gaitán, desde el punto de vista senador de la República, en fin, toda su parafernalia que tuvo antes de ser candidato presidencial. Antes de ser candidato, podríamos empezar en 1928. Ajá. De 1900 a 1930 se da la hegemonía conservadora después de la Guerra de los 1000 días. Pero en el 28, Jorge Eliezer Gaitán tiene la actuación de las bananeras. Después, en 1930, cuando entra lo que llamamos la hegemonía liberal, que va a durar de 1930 a 1946. Que va a ser la hegemonía liberal. Esa hegemonía liberal está asignada y va a significar la parte más importante, me parece a mí, de donde se podría empezar a ver el 9 de abril, sería en 1942. ¿Por qué 1942?
porque en Me 1900 temo que estaba Echandía presidiendo el país. estaba Alfonso López Pumarejo. Sí, señor. Estaba Alfonso López Pumarejo, y Alfonso López Pumarejo tenía como ministro de gobierno o ministro del Interior, que ya ahora le llaman ministro de Justicia y del Interior bueno, en esa época Darío Echandía era el ministro del Interior. Y él propone ante la Corte Suprema de Justicia en 1942, propone continuar la revolución en marcha del Partido Liberal, que ya había tenido el primer periodo López Pumarejo y era el segundo periodo de López Pumarejo, y para continuar esa revolución en marcha, entonces se propone cambiar la posesión por la propiedad. O sea, que tuviera una mayor prevalencia la posesión sobre la tierra, que ha sido el problema. La posesión era además violenta, ni más faltaba, porque yo no le puedo entregar a usted mi propiedad, como dicen los muchachos, de huevas a pelotas. Esa fue exactamente la discusión, y ese fue exactamente el punto que dividía liberales de conservadores, y por eso ese es el punto donde parte lo que tenemos nosotros considerado como la violencia. ¿Por qué? Porque cuando Darío Echandía propone que se haga esa prevalencia, que se dé esa prevalencia a la posesión sobre la propiedad, entonces Laureano Gómez, que es el director del Partido Conservador, además director del Siglo, entonces él propone, al hacer ese cambio, Laureano dice que editorialicen el Siglo, diciendo que qué se cree ese jovencito imberbe, ministrico de pacotilla, que va a entrar en saco roto en la sacrosanta propiedad privada. Ay, carajo, pues es que además es hasta violenta esa circunstancia, pues. Entonces Laureano, al hacer esto Laureano, entonces Darío Echandía lo denuncia como por injuria y calumnia. Injuria porque él consideraba, calumnia porque le había dicho jovencito imberbe. Pero eso es una tontería, man. Y jovencito imberbe, y entonces él le dijo, Darío Echandía le dijo, mire, yo tengo barba, entonces no soy un jovencito imberbe. Y ministrico de pacotilla, no soy un ministrico de pacotilla, sino que soy ministro de Estado, entonces del Estado colombiano. Entonces eso es injuria. Entonces lo citan a indagatoria. Al citarlo a indagatoria a Laureano Gómez, lo cita el juez sexto penal del circuito de Bogotá, un doctor Caicedo Sarasti, con esos apellidos Caicedo Sarasti. Tiene que ser de Cali. Exactamente. Tiene que ser de Cali. Tiene que haber sido de Cali el doctor Caicedo Sarasti, que después en el gobierno de Ospina Pérez va a ser condenado por abuso de autoridad y va a ser condenado a 4 años de cárcel por abuso de autoridad, este juez que cita a Laureano Gómez. Pero miremos el hecho de Laureano Gómez en la citación de lo que pasó cuando lo llaman a indagatoria. Cuando lo llaman a indagatoria, el juez Caicedo Sarasti le pregunta a Laureano, le dice, sírvase usted decir las generales de ley, cuál es su nombre, apellido, usted qué tiene, o sea, todo lo de ley, qué estudios tiene, dónde ha estado, de dónde proviene, para dónde va, a sabiendas de que era Laureano y que estaba Laureano en esa indagatoria y estaba toda la prensa. Sírvase usted decir sí o no. Sírvase usted decir sí o no, señor. Es que así es la cosa, ¿no? Así era. Y entonces Laureano le contesta al juez y le dice una cosa completamente diferente, para lo cual el juez no estaba preparado. El juez no estaba preparado para que Laureano le contestara, le voy a decir a usted un dilema. O usted va a usar la Constitución y la ley para lo cual usted fue nombrado o no. En el primero de los casos, a usted lo van a sacar del puesto. A usted lo van a echar, porque si usted hace la ley, usted va a condenar al ministro de Estado. Y si usted condena al ministro de Estado, a usted primero lo sacan. Y en el segundo de los casos, o sea, usted no se va a ceñir a la Constitución y la ley, y usted me va
a condenar a mí, yo no me le presto a usted para payasadas, y ese es el dilema que yo le planteo, le dijo Laureano al juez. Y entonces el juez, que no supo qué hacer, le repitió la pregunta. Al repetirle la pregunta, Laureano le dijo simplemente, lo remito al dilema que yo ya le planteé en estos términos exactos. Y entonces el juez sabe menos qué hacer y se rasca la cabeza, dicen los anales de la Corte Suprema de Justicia, y llama al policía que está en la puerta y le dice, sírvase conducir al señor, que no se ha identificado, a la estación 100 mientras decido. Usted me decía extra cámaras que la estación 100 de policía en Bogotá, avenida Caracas con calle Sexta, era la estación 100 porque era el número 100 el teléfono, ¿no? Era el teléfono número 100 porque en ese momento en Bogotá no habían sino 250 teléfonos. Que esto se va a desarrollar un poquito porque ahora y verá de a dónde parte todos los enfrentamientos que hemos tenido en este país. Me temo que los teléfonos pertenecían a la gente de Teusaquillo, a la gente a ver, el barrio maravilloso que queda en calle Segunda, carrera Segunda. Por decir algo. Séptima, la Candelaria, ¿no? Correcto. El teléfono importante de estos 250 teléfonos va a ser un teléfono como el 180 y pico o el 170 y pico, que es el teléfono de Carlos Lleras Restrepo, y es importante. Y hemos hablado ya de López, hemos hablado de Chandía y hemos hablado de Laureano Gómez, y ahora estamos hablando de Carlos Lleras. Miremos por qué y de dónde parte los antecedentes del 9 de abril. ¿Qué sucede entonces con el policía? La historia no guarda el nombre del policía que coge a Laureano por la mano y lo va llevando y lo va conduciendo, y al ir a salir del juzgado, el policía se da cuenta que él no lleva ninguna orden para detener al señor, ni nada. Y entonces voltea y le pregunta al juez Caicedo Sarasti y le dice, doctor, ¿y al señor lo llevo en condición de qué? Y entonces el juez se vuelve y se rasca la cabeza y dice, en condición de detenido. Ajá. Esa condición de detenido a las 11 de la mañana, a la 1 de la tarde está El Siglo, el periódico El Siglo, en una edición extra que dice, a 8 columnas, el país en pie de guerra. Mire la guerra dónde empieza. Es el primer Año titular, 42. año 42. El país en pie de guerra. Detenido el jefe máximo del Partido Conservador, Laureano Gómez. Que es el fantasma eterno que tuvo Álvaro Gómez Hurtado. El fantasma eterno de Álvaro Gómez, su padre. Entonces Laureano lo detienen y lo llevan a la estación 100. Estando en la estación 100 empieza lo que se llamó la revolución de los tribunales. El tribunal de Buga renunció en pleno, el tribunal de Cali renunció la mitad, el tribunal de Pasto renunció en pleno, el tribunal de Boyacá renunció en pleno, y empiezan los tribunales a renunciar y la gente empieza a aglomerarse frente a Palacio, y los conservadores empiezan a armar. Ajá. Y todo el mundo empieza a que el país está en pie de guerra por la detención del jefe máximo del Partido Conservador en un gobierno liberal. Era connotadísimo, además Laureano Gómez, ni más faltaba, ¿no? Pues era el jefe máximo del partido y el director del Siglo, del Siglo y el jefe máximo del Partido Conservador, la conciencia del Partido Conservador. Y eso hace que el país esté en pie de guerra. ¿Cómo para este primer incidente? Este primer incidente, porque el teléfono 170 y pico era de Carlos Lleras Restrepo. Ese teléfono de Carlos Lleras, me sale una llamada a las 8 de la noche del juez largando a Laureano. Esa es una parte, esa es una de las partes, y el juez que hacía en la casa de Carlos Lleras llamando para alargar a la estación 100, porque eso se constató, está constatado en la Corte Suprema de Justicia, en los juicios que siguieron posteriores, porque al juez lo van a condenar en el año 47, 46, en el gobierno ya de Ospina Pérez. Entonces este es el clima que nos entra a la caída de López. ¿Por qué la caída de López? Porque después de la detención de Laureano va a venir lo de
la muerte de Mamatoco. Quien mató a Mamatoco empieza a figurar en el país. Va a aparecer también otro incidente que es las monjas, la finca de las monjas, que termina en manos de un socio del hijo del presidente. Siempre las fincas terminan como en manos de los hijos de los presidentes, o hay fincas en manos de los hijos de los presidentes, o hijos de los presidentes que empiezan a poner cosas que no... ¿Pero por poder por o poder, por querer? Por poder y por querer, porque esa finca... Como quiera que sea, usted me estaba indicando que la gente arrebataba los terrenos esa finca, a los menos válidos, ¿no? Esa finca pasa a poder de... Esa finca tiene un problema porque el ejército la ha tomado como parte de una lucha contra la guerrilla, pero la finca al final después termina con unas adecuaciones tan grandes que valen más las adecuaciones que la propia finca, y termina en manos del hijo del presidente. Eso hace que en el año 45 Lleras tenga que asumir el poder antes de que termine el periodo de López, y se cae también la hegemonía liberal y sube Ospina Pérez cuando Turbay, pero no Turbay Ayala, no Turbay Ayala, sino Turbay es candidato a la presidencia, Gaitán es candidato a la presidencia y Ospina Pérez es candidato a la presidencia, y gana Ospina Pérez siendo minoritario porque la votación es 400.000 votos para Gaitán, 400.000 votos para Turbay y 600.000 votos para Ospina Pérez, y sube Ospina Pérez en el año 46. No hubo coalición entre Turbay y Gaitán, no hubo de ninguna manera. No, porque ya la división liberal estaba planteada en 1942. Y eso hace que la parte minoritaria, que es el Partido Conservador, a partir del 46, empiece a hacer acciones de fuerza. Hola Carlitos, qué pecado, mano. Yo soy de los azulitos y siempre minoritarios. Qué vergüenza, hermano, ¿no? Pero ese periodo es el periodo más complejo. Pero bien escogiditos, ¿no es cierto? Además eran unos puntos, cierto, eran puntos perfectamente claros. Sí, escogiditos. Poquitos pero escogidos. Era perfectamente claro, o sea, el Partido Conservador decía que la propiedad era más importante, era lo que era prevalente en un juicio, y la posesión eran los liberales que tenían, y no todos los liberales, sino los que después se llamaron los liberales puros, que eran los liberales del maestro Echandía, que eran los que se consideraron los liberales puros. Entonces, por eso el 9 de abril, cuando le preguntan a Echandía que le van a ofrecer el poder, le ofrece el poder Ospina Pérez, él pregunta, ¿el poder para qué? Pero siempre se ha cortado la frase y se ha sacado de contexto, y la frase completa fue, ¿el poder para qué? ¿Para lo que yo propuse en 1942 o para apagar incendios? Y entonces le dijeron, lógicamente, doctor, para apagar incendios. Y entonces volteó Echandía en un principio y dijo que él no pasaba la historia como bombero, que él no quería apagar incendios. Sin embargo, el 10 de abril termina aceptando nuevamente el Ministerio de Gobierno para apagar los incendios del 9 de abril. Del 48. Entonces fue bombero Echandía. Entonces definitivamente Echandía sí fue bombero en el entierro de Gaitán. Entonces, hablar de Gaitán es hablar de toda esta época, que es la época real de la violencia, de la cual nosotros no tenemos todavía historia porque apenas se hace la investigación. La investigación está en la Corte Suprema de Justicia, en los archivos de la Corte Suprema de Justicia, si no se quemaron el 19, si no se quemaron en el 7 de noviembre, el 11 de noviembre, ¿qué día de noviembre? Lo que aconteció en Palacio. Lo de Palacio de Justicia. Entonces, si esa parte no se rescató, yo creo que sí debe estar rescatado. Hola, Nos falta poco tiempo para terminar el programa. Sí. Hablemos del Bogotazo, específicamente del Bogotazo. Porque
La verdad es que la historia no se debe repetir de ninguna manera. Correcto, correcto. Pero es interesante referenciarla, ¿no? Sí, y mire, el bogotazo también tiene unos ingredientes supremamente interesantes. Lo que sucedió en Bogotá y no se cuenta lo que sucedió en las provincias. Por ejemplo, ¿qué pasó? Resulta que después del 9 de abril, la Radio Nacional, y es documentos públicos, la Radio Nacional Multa, cantidad de gente es tomada, peleando. es tomada por el maestro, por el poeta, el poeta Zalamea, Ajá. el del sueño de las escalinatas, y el poeta Zalamea, dentro de lo que están diciendo la Radio Nacional, para todo el resto del país, dicen que, textualmente decía, penden de Palacio, penden de las gárgolas de Palacio, las cabezas de Ospina Pérez y de doña Berta Hernández de Ospina Pérez. Y entonces Zalamea convoca a los municipios para que se declaren en asambleas permanentes y en asambleas permanentes revolucionarias, porque el país ha llegado al momento donde entonces la revolución comunista está en marcha. La muerte de Gaitán contribuye al MRL. Ese movimiento revolucionario liberal era de López Pumarejo, no, de López Miquelsen. Después de eso van a suceder muchas cosas, porque, por ejemplo, aquí va a iniciarse y está documentado por Molano, va a iniciarse el camino de Manuel Marulanda, de aquí mismo, en este sector de aquí atrás de Ceilam. En Ceilam detienen 150 personas y llevan 150 personas detenidas a Tuluá. Esos son liberales que han tomado a Ceilán durante el 9 de abril. Esos liberales que se toman a Tuluá durante el 9 de abril van a ser la base de los liberales limpios, porque habían unos liberales que llamaban comunes y unos liberales que llamaban limpios. Los liberales comunes eran manejados por el mayor Lister y los limpios eran manejados por Manuel Marulanda, que empezaron a atravesar toda esta cordillera que está aquí frente a nosotros, y en esa cordillera se empezaron a esconder Barragán, Santa Lucía y todo este territorio que sigue aquí a partir de la Moralia. Ese territorio va a ser el territorio de Manuel Marulanda Vélez en el año 51, va a empezar, y son liberales que van a formar todavía no las FARC, sino guerrilla liberal defendiéndose del sector conservador que nos queda en la parte de atrás, porque allá atrás tenemos la Tulia, y vienen la Tulia, tenemos todo lo que es el Cañón de Garrapata, Río Frío, Trujillo, donde van a salir el Partido Conservador a pelear con el Partido Liberal, y va a ser aquí mismo, en este mismo territorio, donde vienen esos enfrentamientos. A veces, cuando yo veo tantos muertos y tantas fosas comunes aquí, y me duelen tanto, además, porque para mí me parece que un solo muerto no es un solo muerto no es justo. O sea, no hay eso no. Es que ha habido miles a raíz de la violencia política. Y estamos hablando de miles y miles de muertos. O sea, como yo le oí en estos días a un ministro que decía que si se iban a volver a encontrar, o al de La Paz, que si se iban a encontrar 5.000 muertos después o 10.000 muertos después, yo no sé hasta cuándo vamos a seguir en esta cosa tan absurda para el ser humano, que es un enfrentamiento que se puede dar de una manera dialógica, una situación de conversaciones. Sí, porque si el Partido Conservador tiene la defensa de la propiedad privada, existe un partido liberal donde por ejemplo pueda pretender el arreglo de la posesión para los campesinos, el manejo de la tierra, y existen grupos como las izquierdas democráticas o las izquierdas también revolucionarias que han estado en este país. Todos caben
todos cabemos en esta patria, además, no es que es nuestra patria, es nuestro pedazo de tierra que, como usted ve, es absolutamente hermoso, o sea, es un paraíso, ese paraíso terrestre, extraordinariamente hermoso. Después de uno puede recorrer, yo sostengo que uno puede recorrer todo el mundo, y después de recorrer todo el mundo, esto es el Edén, lo único es organicemos las cosas para poder cultivar la tierra, que es ahí donde empieza la cultura. La cultura es el hecho de cultivar la tierra, es hacer culta la tierra. Después de hacer culta la tierra, que debería ser el programa base de cualquier persona, a partir de ese cultivar la tierra, ya usted puede pensar en cultivar a los niños, en cultivar y en educar, en cultivar una generación, pero no es ni nunca será a través de una derrota militar, porque derrotas militares y ganancias militares hemos tenido en el siglo XIX, tuvimos todas, y concluimos en esa guerra de los 1000 días, que alguna vez hablamos, que llevó a Uribe a fundar Sevilla, y que llevó a Uribe a que lo mataran en el año 14 en el Congreso, otro Uribe, y que nos llevó a todo ese enfrentamiento de los años 40, que lo estamos referenciando, que nos llevó a toda esa masacre, a todas estas masacres, y que nos ha traído hasta aquí en pos de más y más masacres. Esa es la historia que nosotros no deberíamos repetir. Te quiero contar una cosa, Carlitos, bien simpática. Este programa, pues prácticamente se ha convertido en geriátrico. Sí. Porque mira que hicimos historia de Tuluá. Sí. Con Omar Carajo, el político, Omar Franco. Hicimos la historia del Valle del Cauca con Armando Rusi. Sí. Hicimos parte de la historia de Colombia con José Ángel García. Sí. Y ahorita íbamos a hablar de Gaitán y nos salimos por la tangente, pero pasamos delicioso, Carlitos, porque ya el tiempo se acabó, infortunadamente. Para terminar con Gaitán, por eso mismo, porque como él logró hacernos ver, él no era un hombre, él era un pueblo. Así era esa era su frase, era su frase, y por eso al hablar de Gaitán tendríamos que hablar de nuestro pueblo, nuestro pueblo colombiano, esta belleza no solamente geriátrico, carajo, el programa, no. Sino además como ¿qué será, carajo? Como loco, ¿no? Porque mira, nos mantuvimos en un régimen absolutamente distinto a la temática que vamos a tratar. Como quiera que sea, estuvimos bien deliciosos, y ya es tiempo de despedir, Carlitos. Qué vergüenza con usted y los televidentes. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este espacio maravilloso, Encuentro con la Palabra. Hoy desde La Moralia, ¿cómo le parece? Descentralizamos mi programa, porque carajo, el invitado es especial, caramba. ¿Sí? Aquí está usted, este es su casa, aquí es la casa de todos, todo el que quiera venir está bienvenido. Los invito a todos los que siempre me han acompañado en una u otra cosa. Esta es una historia muy bella y queremos hacer de esto algo más lindo todavía. ¿Y cómo te parece, Carlitos, que la casa nuestra es Teluro Producciones, Canal 2, Cable y Unión S.A.? Por ese motivo, para ustedes, muchísimas gracias por habernos atendido en esta ocasión y habernos abierto sus puertas para ingresar con esta temática en esta ocasión. Soy Bernardo Díaz, quien les dice, la próxima semana estaremos nuevamente con ustedes. Carlitos, muchas gracias. Muchísimas gracias. Estaremos nuevamente con ustedes. Teluro, y muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Les cuento algo muy grande. Bernardo Díaz, los buenos somos más. Que Dios los bendiga. VerTV Producciones. Proyectamos lo mejor de lo nuestro. Presentó Encuentro con la Palabra, la senda cultural del mundo. Dirección y presentación, Bernardo Díaz.